Buenas noches, aquí les habla Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, desde Río de Janeiro, en este 21 de abril de 2022. En este programa, 13 minutos con el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, vamos a analizar los cambios que se están produciendo en la situación monetaria y financiera mundial, porque está surgiendo después de las sanciones que se dictaron, ¿no?, por Estados Unidos y las potencias euroatlánticas contra Rusia en función de las operaciones en Ucrania. En realidad está surgiendo un nuevo orden mundial que no es improvisado. Esto ya se venía planificando, ya era una cuestión de que los países, ¿no?, especialmente Rusia y China, venían ya trabajando sobre la necesidad de superar el régimen de hegemonía que estaba prevaleciendo, ¿no?, desde siempre. En realidad nunca hubo una ruptura de un sistema hegemónico. Pasó de la libra esterlina al dólar y eso continuó después de la caída del muro de Berlín y se intensificó, ¿no?, con la idea de crear un imperio mundial, ¿no?, que los Estados Unidos querían imponer, ¿no?, pensando que la caída del muro de Berlín y la disolución del imperio soviético permitían esto. Esta semana hay dos cosas muy interesantes que tenemos que comentar. Primero, la declaración de Larry Fink, que es el GO, el ejecutivo principal del grupo BlackRock, que es el mayor fondo gestor de activos del mundo. Calcula 10 billones de dólares, que significaría básicamente un Producto Interno Bruto solo menor que los Estados Unidos y China, pero mayor que cualquier otro país, sería un país entero. Y él, en una comunicación interna del grupo, el 24 de marzo, comunicó que estábamos básicamente en el fin de la globalización. Sus palabras fueron: la invasión rusa de Ucrania puso el fin de la globalización. Y él habla en ese comunicado, ¿no?, que vamos a tener una renacionalización de las cadenas productivas, ¿no?, y un retraso de las agendas, podemos, globalistas, incluyendo la agenda climática, ¿no?, y toda la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es decir, todas aquellas metas de carbono cero, de reducción de emisiones de carbono, ¿no?, básicamente se vienen abajo, porque para sustituir básicamente el abastecimiento de energía proveniente de Rusia, entonces vamos a tener un crecimiento del consumo de carbón, ¿no? Básicamente Alemania, es decir, va a tener que acudir a una ampliación del uso de carbón en la generación eléctrica. Y claro, va a tener que echar marcha atrás de la locura de querer abandonar, ¿no?, la energía nuclear. Por lo menos ya pospuso el cierre, ¿no?, de importantes plantas nucleares en Alemania. Ahora, esta posición se ratificó básicamente por uno de los periodistas más importantes del Financial Times, que es Martin Wolf, en el que habló básicamente de la desglobalización, ¿no?, y la división o la bipolaridad del mundo entre un bloque democrático, que ellos llaman, ¿no?, el bloque democrático liderado por los Estados Unidos, porque en realidad la OTAN es simplemente un grupo, y Europa, ¿no?, que está simplemente revocado por el poder angloamericano. Y un grupo que llama a él bloque autocrático, básicamente refiriéndose a China y a Rusia. Y básicamente hace ese
esa división, esa bipolaridad. Ahora, es muy interesante que el propio Financial Times haya reportado esta semana un artículo de una reunión que ocurrió la semana pasada en el Atlantic Council de Washington por la secretaria del Tesoro americano Janet Yellen. Y ella básicamente lanza la idea de un nuevo Bretton Woods. Ahora hay que recordar que el viejo Bretton Woods, que se gestó al final de la guerra, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue detonado, ¿no? Por la decisión del presidente Nixon en agosto de 1971, cuando el dólar se desvinculó de su reserva oro. Y por lo tanto fueron simplemente papel pintado, ¿no? Pancho dólares, ¿no? Que empezaron a circular masivamente básicamente todo el sistema global, ¿no? Que después fue a basarse ya no en el oro, sino en los petrodólares. Y esto es un poco lo que está terminando, porque a la hora de que el presidente Putin dice que no vende ni el gas ni el petróleo en dólar o euro y que solo los vende, sobre todo a las naciones agresivas, en rubros, entonces en realidad está tirando la base de esa moneda, ¿no? Si está tirando la base del petróleo, de los dólares, y está surgiendo al mismo tiempo un tipo de rubro basado en el oro y basado en los recursos naturales del gas, el petróleo y materias primas estratégicas. Y ella básicamente dice que tiene que haber ese nuevo orden, el Bretton Woods, una reforma del FMI y del Banco Mundial, no. Y ella justifica eso porque, dado que solo 30 países apoyaron las sanciones contra Rusia, esto genera o gira, hay un giro en la economía global. Y dice, sorprendentemente, vamos a tener que abandonar el libre comercio, el hacer faire, el hacer passer, ¿no? Para apoyar un sistema de soberanías limitadas que contemple los derechos de los trabajadores y la seguridad, etcétera, etcétera. Y pasaremos de libre comercio a libre seguro, al comercio seguro. ¿Qué quiere decir comercio seguro? Que no van a limitar las negociaciones con países que consideran inseguros. China, Rusia, los aliados de estas potencias, ¿no? Y habla de un orden post-liberal, un orden que va a significar un apoyo, él llama amigable, países aliados confiables. Y establece básicamente al final que es un mundo post-liberal, ¿no? Es un mundo post-liberal, un mundo con dos sistemas y un sistema bipolar. Es decir, eso es lo que la principal autoridad económica de los Estados Unidos está manifestando. Hay otro artículo en el Financial Times de un economista alemán que se llama Wolfgang Munkau, que habla básicamente de que las sanciones en realidad debilitaron al dólar como principal moneda de reserva y redujeron la credibilidad de los bancos centrales. Un incentivo para que China y Rusia impulsen su propia infraestructura financiera. Es decir, esas sanciones abrieron esa posibilidad. Entonces, las sanciones aceleraron los cambios para convertir al BRIC en la semilla de un nuevo orden financiero mundial. Es decir, la pelea de Rusia por garantizar su seguridad en las fronteras pasó a ser ahora un conflicto geoeconómico. No es apenas un conflicto militar con Ucrania, nunca fue un conflicto con Ucrania. Es un conflicto con la OTAN, es un conflicto con la hegemonía del sistema angloamericano. Esa es la esencia del conflicto en Ucrania. De hecho, antes de las operaciones del 24, del inicio de los 24 de febrero, inicio de las operaciones en Ucrania, hubo una reunión crucial
en Pekín, entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, ¿no? En el cual se estableció en ese documento lo que se puede llamar la base o el acta de nacimiento de ese nuevo orden mundial multipolar. Eso ya se venía dando, ¿no? Básicamente desde varios años antes ya se estaba caminando en esa dirección. Lo que se trata, ¿no?, en este momento es la construcción de una base monetaria y financiera de un orden cooperativo global. Básicamente, recién, hace 2 semanas, el canciller ruso Sergei Lavrov y su contraparte china, que es Wang Yi, se establecieron y básicamente el canciller de China, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo: no hay límites a nuestra oposición a la hegemonía. Es decir, no pueden presionar a Rusia y a China, pero están estrechadas esas relaciones. Y el vicecanciller básicamente habló, Sergei Ryabkov, ¿no?, que los países del BRIC forman la base del nuevo orden mundial y que se va a tratar de establecer un sistema de pagos en monedas nacionales y potencialmente un SWIFT chinés, ¿no?, o un SWIFT perdón, están ahorita usando el sistema de pagos internacionales de China, porque Rusia fue prohibida en el SWIFT, pero al mismo tiempo se está hablando de un BRICS Pay, ¿no?, es decir, la forma de pagar entre los países del BRICS. Hay una reunión también en marzo en Armenia, ¿no?, en el cual se está discutiendo una nueva fase de cooperación monetaria, financiera y económica, que implica exactamente la Unión Económica Euroasiática y China, y la iniciativa Franja y Ruta, para discutir una nueva unidad monetaria de referencia, es decir, basada en una canasta de monedas y en condiciones, en commodities estratégicas. Esto no es improviso, como ya decía, esto desde octubre de 2020 hay un economista muy importante, Sergei Glaziev, que es de la Comisión Económica Euroasiática, es la Comisión de la Integración, que dice que tiene que haber nuevos instrumentos de pago, ¿no?, dejar de usar monedas de terceros países, la libra esterlina, el dólar, el euro, ¿no?, y básicamente trabajar para que se pueda ver la posibilidad de la separación de Rusia del dólar. Esto desde 2020, pero antes de eso, en 2018, hubo una reunión en el Instituto Ruso de Estudios Estratégicos para discutir el uso de las monedas nacionales en pagos internacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, el dólar que se sustituye por acuerdos, por ejemplo, de la rupia de la India con el rubro, con el yuan de China, etc. Y se está discutiendo cómo crear ese nuevo orden, podemos ir de pagos internacionales. Entonces, vivimos, y esto ya está reconocido por las autoridades oficiales y privadas de los Estados Unidos y del orden hegemónico actual, de que estamos viviendo una bipolaridad, es decir, dos sistemas, un mundo, dos sistemas. Ahora, esto es lo que se va a desarrollar, yo no digo en semanas, se va a desarrollar en algún tiempo, ojalá que sea lo más corto posible, para poder llegar primariamente a sustituir la hegemonía, el sistema hegemónico que ha predominado durante, podemos decir, casi 400 años, desde la creación del Banco de Inglaterra y el colonialismo europeo, para surgir un orden de civilización diferente en el que el elemento de cooperación sea el elemento fundamental. Entonces, es esa batalla entre dos tiempos-espacios, y el tiempo-espacio que no termina de morir y el tiempo-espacio que no termina de nacer. Entonces, estamos en esa intermediedad, podemos decir, en esa transición en la cual los países van a tener que tomar lado, podemos decir, en esta disputa. Entonces, con esto
pues los dejo, ahí están los links abajo del vídeo, en el cual pueden entrar en contacto con nosotros, adquirir nuestras publicaciones, y hasta la próxima semana en el que abordaremos otro tema de interés estratégico global. Buenas noches.